el dólar es un arma que tiene Estados Unidos tremenda porque le ha permitido vivir gratis durante muchos años, le ha permitido, a través de lo que se denominan los dólares peregrinos, le ha permitido a Estados Unidos distribuir su inflación en todo el mundo, fabrica dólares fundiendo las máquinas, porque son dólares que no actúan sobre su economía, sino que actúan en el exterior. ¿Qué significa eso? Que ellos compran bienes tangibles con un papel que no tiene respaldo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una nueva edición de Irán al aire. Soy Suhail Azad y me acompaña un gran amigo en esta oportunidad para continuar hablando de la situación geopolítica, especialmente sobre Irán y toda la zona. Nicola Hadwe, de Chile, un personaje que, tiene una historia de lucha y revolución de muchísimos años, una persona que une entre lo académico y el activismo, que une entre la causa palestina y todas las causas justas a nivel global, una persona que acompañó muchísimos conflictos desde siempre, especialmente desde el análisis político, con una presencia mediática muy importante a nivel internacional, en canales de Rusia, en canales de Venezuela, de Irán, del Líbano, etcétera, etcétera. Y además un gran amigo de muchísimos años. Yo creo que con Nicola tengo más de, 15, 20 años de conocerlo. Y además con una historia interesante, fue director técnico de la selección palestina durante muchos años y con una presencia como escritor, como investigador, como analista, en fin. Para mí un gran placer, Nicola, te saludo desde la República Islámica de Irán y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, el placer es mío, Suhail, gracias por tus palabras. Yo puedo decir lo mismo de ti, ¿no? Una gran persona con una tremenda consecuencia en todo lo que son las causas justas y qué mejor en un país tan querido por todos nosotros como es la República Islámica de Irán. Bueno, Nicola, yo en el programa generalmente hablo sobre Irán. Irán, no el Irán geográfico, sino el Irán geopolítico que abraza muchísimas causas, abraza una resistencia palestina, una causa palestina y un apoyo a muchos de los pueblos que de alguna manera están comprometidos con estas causas, como lo fue el pueblo del Líbano y su resistencia, con su presencia en la época de Bashar Assad en Siria, con su presencia con el Hashd al-Shaabi en Irak, con su presencia hoy, aunque sea logística, con Yemen. En fin, uno conoce un poco el rol de Irán en todas estas zonas en donde hubo un compromiso real de apoyo a los pueblos especialmente y básicamente a la causa palestina, por lo que le tocó también pagar un precio muy alto. De hecho, la última guerra que enfrentó y que fue impuesta por Israel, que le llevó 12 días y con grandes, dolores internos a nivel popular, al fin y al cabo la causa es su apoyo a la causa palestina. Y yo sé, Nicola, que vos estás desde hace muchísimos años dedicado al apoyo a la causa palestina y sé que tenés esta causa como algo personal, algo muy cercano a tu realidad como hombre comprometido, como ser humano que está en un proceso de lucha constante. Así que ver un poco esto, relación entre Irán y causa palestina. ¿Qué significa Irán en toda esta historia? Y que me cuentes un poco tu propio análisis sobre la cuestión, Nicolás. Bueno, la realidad que es muy bueno la introducción que haces, porque abarca todos los aspectos, porque ningún aspecto en particular se puede entender si no se analiza en el contexto general. Y en este caso específico, lo que es la causa palestina, la causa de los pueblos árabes en general, los pueblos islámicos, y creo que lo más correcto es hablar de los pueblos islámicos. Primero porque, y lo voy a dividir, si tú me permites, en varias áreas. En la primera área hay que tener muy claro que Occidente, a diferencia de todos los colonialismos que ha tenido, en el único lugar que Occidente no puede penetrar con la venia de los pueblos, sino que más bien
por las dictaduras que hay en todo Asia Occidental que le permiten al imperio y a los occidentales hacer a placer lo que deseen, eso no significa que tengan una aceptación en los pueblos. Totalmente. Vale decir, y lo más acertado a la realidad es que si nosotros vemos hoy en día en la prensa occidental las acciones occidentales principalmente de difusión, descalificación, de permanentemente estar denostando al Islam, es porque, y aquí tú me entenderás cuando digo la diferencia entre pueblos y gobierno, porque ellos han comprendido, los occidentales, que la única forma de dominar Asia Occidental es combatir el Islam. Entonces, totalmente. El Islam es la fuerza más profunda, porque el Islam es más allá de la religión en sí, es un modo de vida, es una conducta permanente de los seres humanos que se confronta absolutamente con lo que nosotros vemos en Occidente. Y cuando digo se confronta en el sentido, no lo digo de una confrontación de combate, ¿no? Sino que quiero decir de que no se trata de religiones o de modos de vida que uno sea mejor o peor que el otro, sino son diferentes. Pero Occidente no va a penetrar en Asia Occidental mientras exista el Islam como una fuerza cohesionadora a nivel popular, no así a nivel gubernamental, que las razones son otras. Por ejemplo, hay países árabes que en su accionar permanente son países que no solo son aliados estrechos de Estados Unidos, sino que cínicamente son aliados estrechos de la entidad criminal infanticida. De modo que nosotros podemos darnos cuenta de que las luchas son hoy en día de los pueblos árabes, de la República Islámica, del pueblo libanés, la resistencia libanesa, la resistencia palestina, el heroico y digno Yemen, el pueblo más digno de todos los árabes, ¿no? Ahí tenemos a ese Yemen que hay que recordarlo a diario, y Argelia. Esos países en contra de Occidente, de la OTAN y de los traidores, y yo lo menciono así, los traidores, las repúblicas traidoras árabes, con los Emiratos Árabes que hacen hoy en día el papel más sucio de todo lo que se ha visto a través de toda la historia, porque yo siempre decía, y a veces causaba risa por mi árabe, qué sé yo, decía, Tarij el árabe, Tarij el Giane. ¿Ah? Entonces, la historia de los árabes, la historia de la traición. Claro. Bueno, entonces, ahora entrando ya en el tema directo geopolítico, yo veo tres peligros muy graves. Yo en un programa de televisión de hace más o menos 2 años, yo advertía, y también lo hice en Hispan TV varias veces, ¿no? Advertía del peligro que significaba Azerbaiyán. ¿Por qué decía esto? Porque la República Islámica es el corazón, el alma, el soporte, el pilar más elemental y el más fundamental de Asia Occidental. Por lo tanto, para Occidente, ahogar a Irán es prioritario. Ellos quieren destruir Irán a como dé lugar. Y no va a haber ningún arreglo de ninguna especie, de acuerdo de ninguna especie, ni con la troika demoníaca que acompaña permanentemente a Estados Unidos e Israel, me refiero Reino Unido, Francia, Alemania, ni ellos no van a cambiar y no van a variar sus planes. El plan es balcanizar y destruir Irán. Digo balcanizar porque ellos pretenden crear ese Estado kurdo en el norte de Irak, de Siria. Nosotros ya lo hemos conversado, pero
es importante saber, el Estado kurdo para ellos es fundamental porque sería un Israel multiplicado por 10. Y Claro, por otro, el aliado número uno en la zona para los israelíes, obviamente. claro, y por otro lado, ellos pretenden dividir en las minorías suníes con los chiíes, y lo más importante es que hay una gran población de Irán de origen azerí. Y Azerbaiyán ha sido atraído por este poder demoníaco que conforma Estados Unidos e Israel, los garabatos, ¿no? Pero la entidad criminal. Esta alianza ya está surtiendo efecto en el camino a lo que se viene, ¿no? Esto es el corredor denominado el Chengiz Sur, del cual advertí hace más o menos 2 años. Sí. Este corredor Chengiz Sur apunta justamente a crear una confrontación entre Irán, Azerbaiyán y curiosamente, después de la traición que le hizo Turquía, Estados Unidos a Armenia, quieren incluir también a Armenia en este complot en contra de Irán. Por esa razón es que las bases militares construidas por Estados Unidos y la que está tratando de levantar aceleradamente la entidad criminal en Azerbaiyán apuntan a destruir Irán. Destruyendo Irán, el resto es fácil, porque será una alianza estrecha entre las monarquías feudales con el peor de toda la cabeza, que es los Emiratos, que surgió, sabíamos lo que eran los Emiratos, pero de repente surge como el caballo de vanguardia de la entidad criminal y de Estados Unidos en la zona. Y el resto, vale decir, destruir al otro pilar que hay ahí, que es la resistencia libanesa, no sería tan complicado para ellos en la medida que hay un sector libanés. La derecha libanesa ha sido fundamental en esto, principalmente los maronitas y todo el sector de ex criminales de guerra que hubieron ahí en la guerra civil libanesa. Me refiero al peor de todos los criminales y traidores, a Samir Yahya, que sí, es uno de los... De modo que se está tratando de estrangular aceleradamente a la resistencia, y también con el peligro más que nunca de que se integre en esta aventura en contra de la resistencia libanesa a los mercenarios del Estado criminal y de Estados Unidos, que es los cortacabezas que hoy en día gobiernan Siria. ¿Vale? Los takfiríes. Los takfiríes, claro. Estos takfiríes que gobiernan, especialistas, como digo, en cortar cabeza, esta gente va a ser un problema gigantesco, porque la agenda de ellos es la agenda de la CIA y del Mossad. De modo que aquí, salvo que desde Irak surja una acción de resistencia activa en contra de este gobierno sirio, el panorama futuro es negro. Salvo, como digo, que desde Irak no se haga algo. Ahora, el problema también es que los años de ocupación norteamericana en Irak hicieron de Irak un mosaico muy difícil de entender para lo occidental, para la gente que está afuera, ¿no? Pero quienes de alguna manera conocemos el historial de lo que ha ocurrido ahí, no hay que creer que Irak es un aliado incondicional. Irak es un aliado complicado. Irak en cualquier momento ese gobierno te da una puñalada por la espalda. Es así. Es un gobierno, además tapado, ese país tapado de espías del Mossad. Antes de salir, ellos dejaron plagado de gente ese gobierno. De modo que también ahí hay otro problema. La inestabilidad para el frente a la resistencia de un gobierno iraquí que nunca sabemos qué es. En árabe dicen dailadas, dice, como las lentejas, nunca sabes cuál es la cara verdadera.
Claro, claro. Nicola, disculpa que te corte, porque estuviste hablando sobre el eje de la resistencia, obviamente el rol fundamental que tienen estos pueblos, como el libanés, el palestino, el de Irak que acabas de nombrar y el Yemen que también nombraste con una particularidad, digamos que es uno de los pocos o el único país árabe y resistente como pueblo que unen la voluntad del gobierno y del pueblo. Irán, que como dijiste quieren cortar de raíz, ¿no? O sea, quieren terminar con Irán, que es la madre ideológica y la que de alguna forma está apoyando a todos estos grupos. ¿Irán está sola en esta batalla? O sea, los agentes internacionales, Rusia, China, no sé, Pakistán. Digo, en lo geopolítico, ¿Irán es simplemente lo único que nos queda? ¿O en esto del panorama internacional podría haber algún defensor de Irán? O sea, ¿podría haber alguien que no quiera que Irán caiga y que no quiera que derroquen a Irán? Sí, mira, yo iba justamente analizando paso a paso y país por país, pero vamos a volver a Irán. Irán tiene dos cosas a su favor muy importantes. Aparte, primero, la tercera, que es un pueblo que ha desarrollado sus propias capacidades en forma destacable y muy eficiente. ¿Ah? Esto ha sido tremendo el desarrollo, me refiero principalmente a lo tecnológico, por no decir autoabastecerse en el área de la defensa. Claro. Pero aquí hay un tema que es bien importante. Se llama Nueva Ruta de la Seda China, se llama Organización de Cooperación de Shanghái, se llama Organización Euroasiática y finalmente el BRICS. Que todas estas organizaciones apuntan a terminar con el dominio del dólar, en primer lugar, y en segundo lugar el dominio político que viene por efecto, viene después del dólar. El dólar es un arma que tiene Estados Unidos tremenda, porque le ha permitido vivir gratis durante muchos años, le ha permitido, a través de lo que se denominan los dólares peregrinos, le ha permitido a Estados Unidos distribuir su inflación en todo el mundo, fabrica dólares fundiendo las máquinas, porque son dólares que no actúan sobre su economía, sino que actúan en el exterior. ¿Qué significa eso? Que ellos compran bienes tangibles con un papel que no tiene respaldo, pero compran bienes tangibles, lo que hace que Estados Unidos haya estado viviendo gratis por muchos años. Esta situación de la Organización de Cooperación de Shanghái principalmente y en segundo lugar del BRICS, que la comercialización se está haciendo en sus propias monedas, ha hecho de que una enorme cantidad de dólares estén volviendo a Estados Unidos. ¿Qué ocurre con eso? Que Estados Unidos se ve en la necesidad y en la obligación, por un lado, de modificar su sistema productivo y reindustrializarse para poder salvarse de la quiebra total, y por otro lado, se encuentra con la necesidad de destruir a como sea la Organización de Cooperación de Shanghái e impedir la nueva ruta de la seda. Ahora, en lo uno y en lo otro, Irán es elemental. ¿Y por qué digo Irán es elemental? Porque ellos pretenden, y voy a retroceder, pretenden destruir Irán llevándolos a una guerra con Azerbaiyán. Pero resulta ser que ahí hay otro factor, Rusia. Rusia no va a permitir una segunda Ucrania cerca suyo, ¿no? No lo va a permitir. En tercer lugar, el proyecto Nabucco norteamericano, que pretende reemplazar a Rusia como principal exportador de gas y petróleo a Europa, eso también no lo van a permitir los rusos, porque no se van a quedar sin economía. Desde el año 2016 que Estados Unidos viene en la costa occidental construyendo puertos y formas de desplazamiento del GNL, que es el gas natural licuado, para abastecer a Europa de un gas licuado que reemplazaría definitivamente al ruso. Pero
como lo hacen a través de barcos, muy lento. De modo que había creado Estados Unidos el proyecto Nabucco, que una de sus partes era trasladar el gas del Bloque 9 de la frontera entre el Líbano y Palestina ocupada, que conectaba con el norte de Siria, donde también hay gas y hay petróleo, y desembocaba en el puerto de Haifa. Entonces, y de ahí se distribuye a Europa. El proyecto Nabucco fracasó principalmente por la acción de Hezbollah, que es la organización más digna que hubo y que hay en Líbano, y que ellos lograron paralizar eso. Ahora, Estados Unidos no se lo perdona porque le significa prácticamente la derrota económica de este imperio. Ahora, China tampoco va a permitir que la nueva ruta de la seda sea frustrada, porque ya China tiene construido una vía rodoviaria muy grande, una vía marítima que desemboca en el puerto de Chabahar en Irán, y por otro lado, la vía marítima, como lo decía, la vía rodoviaria, que es y la vía ferroviaria. En estas tres vías, es las tres vías que llegan finalmente a Bélgica, y de allí se distribuye todo su comercio en Europa. Fíjate que hace que se acorte la velocidad del comercio chino en 25 días. No en vano, China ha invertido en las vías ferroviarias, rodoviarias y marítimas en Irán. Hay proyectos muy grandes, principalmente la ampliación de Chabahar, que para ellos es elemental, y que no lo van a permitir, simplemente no va a permitir China. Ya lo dijo una vez, hace unos 5 años atrás, lo dijo un comandante en jefe del ejército chino. Dijo que un intento de ocupación de Irán sería considerado una guerra china. Bueno, esa es la importancia que tiene para China, porque China no puede perder la nueva ruta de la seda, ni tampoco puede permitir que todo ese sector sea dominado por Estados Unidos definitivamente, porque aquí hay otro tema, y esto para entender por qué China se va a jugar con Irán. Se la va a jugar. Este es un término en chileno, dice como se la va a jugar, va a decir va a respaldar Irán. ¿Por qué razón? Si nosotros observamos, todos los oleoductos y gasoductos rusos y kazajos, en fin, que abastecen de gas, petróleo a China, entran por la provincia, por Tayikistán, que se junta al otro lado en la provincia de Xinjiang. En la provincia de Xinjiang hay una minoría, entre comillas, una minoría de chinos musulmanes, que son los uigures. No es casual que Estados Unidos, con el apoyo de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita, la cabeza de la serpiente en la zona, no es casual que ellos tengan estrecha relación con este movimiento guerrillero antichino que es el movimiento uigur, que se entrenan y se preparan militarmente en Siria y también lo hicieron en Irak justamente con los cortacabezas. Eso apuntaba, y ya lo han mencionado muchas oportunidades, de crear un país nuevo en la provincia de Xinjiang, que es justamente para impedir todos los pasos que puedan abastecer vía terrestre, oleoducto y gasoducto a China. Pero no va a permitir que le corten las... Bueno, China tiene un ejército y una fabricación de armas que supera las de Estados Unidos hoy en día y que se vio claramente en la guerra entre Irán y Pakistán. Entonces, no es fácil. Tayikistán también tiene un movimiento guerrillero uigur, musulmán suní, desgraciadamente,
apoyado por Estados Unidos, por Arabia Saudita, para también derrocar el gobierno tayico. Entonces, esta confrontación va más allá de Asia Occidental. Está el Lejano Oriente, está Rusia, está China. Entonces, la respuesta tuya a la pregunta tuya es: ni China ni Rusia pueden permitirse que Irán caiga, bajo ningún punto de vista. Escuchame una cosa, Nicola, teniendo en cuenta esto, obviamente tu análisis los norteamericanos lo conocen. Digo, esa imagen de una Irán que no es tan fácil acabar con ella, justamente por todos estos puntos que mencionás sobre la presencia de Rusia, los intereses en común, lo de China, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el plan? Digo, si quieren por un lado debilitar y acabar con Irán, y por otro lado hay quien se lo va a impedir, ¿cuál sería entonces la segunda alternativa o el plan B? ¿Destruirlo desde adentro? No sé, hacer un golpe de Estado, no sé, fortalecer la oposición interna. ¿Cómo sería el escenario? Bueno, el primer escenario es mantener sí o sí, el bloqueo a Irán y todas las agresiones, porque hay que tener claro, estas no son sanciones. Tú sancionas a alguien cuando ese alguien comete algún acto que es reñido con las normas establecidas. En este caso, la sanción habría que aplicarse a Estados Unidos y Europa y no a Irán. Así que no hablemos de sanciones, hablemos de agresiones en contra de la República Islámica de Irán. Esto lo hacen para precarizar la vida del ciudadano común y corriente iraní para que éste se levante en contra de su gobierno, a la vez que desarrollan sectores sociales en Irán, muchos de ellos que añoran la época del Shah, ¿no? Y que disfrutaron de los beneficios de ser aliado del Shah. Esa gente no va a dejar nunca de complotar desde el interior. Por lo tanto, Europa y Estados Unidos van a ayudar a esa gente tratando de evitar el desarrollo económico de Irán, precarizando la vida del pueblo iraní para que se levanten contra el gobierno. Eso es en el frente interno. Pero hay tres elementos muy graves acá que complotan en contra de Irán. El primero, ya lo analizamos, el caso de Azerbaiyán y el nuevo corredor Chengiz-Sur que le llaman, que también es muy complejo. El otro es el establecimiento de un gobierno y de un Estado kurdo, para que este Estado kurdo esté permanente en guerra con Irán, Turquía y Siria. Eso es una realidad que sí o sí la quieren llevar adelante. Pero esto tiene otro problema para ellos, que es insoluble, Suhel, principalmente es Turquía. Turquía que no sabemos lo que es, ¿no? Turquía es como las coristas, por decir una palabra más suave, pero Turquía hasta un día allá, hasta un día acá, complota, traiciona, hace de todo Turquía. A veces anda bien, a veces tú no sabes nunca qué es lo que piensan y qué es lo que van a hacer los turcos. Una especie de camaleón político, digamos. Sí, permanentemente. Pero el problema más grave ahora está en la propia Turquía. Turquía tiene 17 millones de kurdos en su interior y un tercio del territorio turco es ocupado por kurdos. Por lo tanto, Turquía no va a permitir la creación de un Estado kurdo bajo ningún motivo, porque las guerras primeras no van a ser contra Siria, Irak y Irán. Los kurdos se van a ir directamente en contra Turquía, porque van a querer esas zonas, van a querer esos 17 millones de kurdos independizarse de Turquía, y Turquía no lo va a permitir. Y Turquía tiene un buen poder militar. Turquía es una buena potencia militar y un ejército bastante grande. Por eso, la confrontación que hay en este momento, primero es a nivel de terreno, con movimientos que nosotros podríamos decir de acumulación de fuerzas, ¿no? En Siria. Porque aquí hay una confrontación que va a existir sí o sí entre el Estado criminal infanticida y Turquía. Ambos se van a enfrentar por el tema sirio.
van a entrar en guerra, salvo que el Estado criminal abandone todas sus políticas para Siria, que no lo va a hacer. Pero como el Estado criminal confía en lo que hace Estados Unidos y el dominio de Estados Unidos de los países árabes y el dominio que tiene sobre los cortacabezas, entonces ellos creen que pueden llevar adelante impunemente los sionistas, creen que pueden llevar adelante impunemente toda su política acerca de Siria. Pero ya en 2 oportunidades, aviones militares sionistas fueron interceptados por aviones militares turcos. Y eso es muy claro. Es una señal que ya se le dio sobre no vamos a permitir que el Estado criminal se haga permanentemente de Siria. Entonces, ¿cuál es la alternativa ahí? La normalización, que ya en el hecho es una realidad, la normalización de los cortacabezas con Siria y mantener a los kurdos en stand-by. Pero los kurdos tampoco son tontos. Y los kurdos también fueron armados por Estados Unidos y también dicen, no, nosotros ya no nos paramos. La confrontación de kurdos con cortacabezas, con todos los sacrificios, sí, también se va a desarrollar. No es así de complicado que está el asunto en Asia Occidental para el Frente de la Resistencia, también está muy complicado para Estados Unidos y los sionistas de implementar sus planes. No es fácil para ellos, porque hay un mosaico tremendamente complejo de intereses contrapuestos entre los distintos países. Por lo tanto, le queda otro factor también a Estados Unidos para interferir en Irán, que es tratar de crear enemistades profundas y llevándolo a la lucha armada a los sectores suníes y las minorías árabes que hay al interior de Irán. Principalmente yo veo mucho peligro en Jorazán y estas zonas donde también la frontera con Pakistán, que ellos han pretendido calentar. Baluchistán. Exacto, Baluchistán, que ahí hay. Y han habido muchos enfrentamientos. Pero también hay otro problema. Uno de los grandes beneficiados de la nueva ruta de la seda, los grandes beneficiados de los aspectos ferroviarios y rodoviarios de todo el comercio chino es Pakistán. Por lo tanto, Pakistán, antiguo aliado estrecho de Estados Unidos, que siguen teniendo buenas relaciones, pero no es menos cierto que si Pakistán tiene que elegir, va a elegir a China, porque es el beneficiado más importante en este nuevo escenario. De modo que también Pakistán es importante en este ajedrez, más aún que en una situación donde el desarrollo económico de Pakistán está en juego, la amenaza norteamericana o sionista es inútil frente a Pakistán, porque estamos hablando de una potencia nuclear que tiene la posibilidad de disuadir. Que yo, en particular, creo que hace mucho tiempo que Irán debiera abandonar su filosofía y dedicarse rápidamente a producir armas atómicas, porque a Irán sí o sí van a permanecer de la A a la Z complotando en contra de Irán y tratando de destruirlo a como dé lugar. Esto no hay acuerdo, no hay negociación válida, no hay ningún interés de llegar a ningún acuerdo, solo ganar tiempo para que la población iraní se levante en contra del gobierno. No hay ningún otro objetivo. Y más aún, el factor kurdo, el factor a través de las fronteras pakistaníes principalmente, que mantienen al Estado en un gasto económico, en la vigilancia de sus fronteras y todo lo que significa, hace un gasto muy grande económico para Irán, lo llevan a desgastar por un lado en lo económico, por otro lado lo agreden económicamente, impidiéndole un comercio natural y también agitaciones al interior que, dicho sea de paso, la población iraní ha sabido enfrentarla, el gobierno también, se han mantenido hasta el momento en una buena posición, pero
Irán es un país grande con mucha población, va a seguir complotando, va a seguir existiendo problemas, van a haber organizaciones y grupos que van a trabajar con los servicios de inteligencia occidentales. O sea, el complot comenzó y no va a terminar. No va... Es una constante, está claro. Yo creo que a partir de la Revolución Islámica, el triunfo de la Revolución Islámica y la fundación de la República Islámica, con toda esa política exterior iraní, comenzó el complot y hasta el final seguirá. O sea, es una constante que venimos viendo hasta antes de lo que ellos consideran una amenaza nuclear. El Said de Jamenei, el líder de la revolución, lo dijo muchas veces. Dijo, lo nuclear es simplemente una excusa más de Occidente, porque si se termina lo nuclear van por los derechos humanos, si se termina los derechos humanos va por el tema de las mujeres y después por el tema de la democracia. O sea, es una constante que lo demás son simplemente excusas. Sobre este tema, ¿vos crees que hay forma, digamos, de que Irán llegue en algún momento a una posible solución a este conflicto, vos lo llamás con Occidente, específicamente con Estados Unidos? ¿Cuál es, digamos? ¿Es simplemente continuar con la tensión y la presión y los desafíos y las amenazas y continuar con las sanciones, las agresiones? ¿O hay no sé, un lugar en donde podría haber un tipo de solución que no sea tan violenta para un lado y para otro? O sea, alguien como yo que quizá no tiene una comprensión tan profunda de toda la situación, digo, la verdad que tiene que haber guerra, digo, sin guerra no le encuentro una posible solución. ¿Cómo es eso? Si Irán abandonara todas sus posiciones políticas para Asia Occidental, reconociera al Estado sionista, se abrazara a Estados Unidos, destruyera todo su poder militar, a Irán lo van a destruir igual y lo van a dividir en 4 igual. Okay. No hay ninguna solución. No tienen ninguna. No tiene solución. No, ¿por qué razón? Porque le dicen, este va a ser un enemigo latente, claro, porque en cualquier momento puede cambiar el gobierno iraní de nuevo. Entonces dicen, claro, no, hay que destruirlo definitivamente y para siempre. Que eso es lo que ellos han hecho con los países y lo que pretenden hacer, por ejemplo, con Siria, que quieren dividirla. Ya ves tú lo que hicieron con los drusos, ¿no? Que también ahí... en Suaida. Claro, en Suaida, lo que hicieron allí, lo van a tratar de repetir en 10 partes de Irán. O sea, a Irán no la van a dejar jamás. Irán tiene una sola alternativa y no tiene dos. Armarse hasta los dientes, primero para evitar las agresiones. No le queda otra. Y en segundo lugar, estrechar cada vez más los lazos con la Organización de Cooperación de Shanghái y aprovechar la oportunidad del BRICS. No tiene ninguna otra alternativa y no la va a tener, porque el Estado sionista que gobierna a Estados Unidos y Estados Unidos como imperio económico no van a dejar. Fíjate, para que tú más o menos y los telespectadores que te siguen puedan visualizar o dimensionar lo que te lo que está en juego. Europa y Estados Unidos, el capital financiero de ambos está 100% controlado por 5 familias sionistas que ayudan a financiar el Estado de Israel. El Estado criminal. Que son los Montefiori, los Madoff, los Morgan, los Rothschild, los Rockefeller, que además no solo controlan el capital financiero y la banca y todo el sistema comercial mundial, sino que además controlan 52.000 transnacionales. Por lo tanto, el poder económico de este monstruo es tan grande que la única posibilidad es que la derrota del imperio como sistema económico, político y social en el mundo sea destruido. Ello va a terminar ese poder y los pueblos van a poder ser libres de una vez por todas. ¿Por qué razón te digo esto? Porque si la Organización de Cooperación de Shanghái logra
establecer el sistema bancario internacional propio y el sistema de transferencia SWIFT propio, se acaban la época de los embargos, de las sanciones, de los bloqueos, eso se termina. Pero además se termina el poder del dólar. Y si se termina el poder del dólar, Sujel, se termina el poder económico norteamericano. Va a seguir siendo Estados Unidos una potencia porque lo es en sí, pero ya no va a ser la potencia dominante en el mundo. No podrá hacerlo. Y estas 5 familias van a terminar arruinadas. Quizás algunos de ellos van a terminar cantando en las micros, porque toda su fortuna se les va a ir al diablo. Entonces, es tan grande lo que está en juego que ellos no se lo van a permitir bajo ningún punto de vista. No lo van a permitir. Entonces, pensar que entregándose, como lo hizo Libia, por ejemplo, Gaddafi, que se entregó a Europa, al final lo terminaron matando al lado de una cloaca. Entonces, esto es parte de la ingenuidad o del desconocimiento de cómo se mueven los intereses económicos mundiales y las políticas que se derivan de eso. Es uno de los problemas graves que ha habido. Fíjate, si ya lo vemos nosotros en la situación actual en Libia, en Líbano, si el gobierno libanés sigue cometiendo la estupidez de creer que aliarse con la serpiente, por un lado, me refiero a los Emiratos Árabes, aliarse con esa serpiente, trabajar y entregarse en los brazos de Estados Unidos y de establecer relaciones armoniosas con la entidad infanticida, lo único que va a lograr, lo único, y no te quepa ninguna duda, es dividir ese pequeño país en 3 estados. Un estado chiita, un estado suní y un estado maronita, que sería un estrecho aliado y base comercial y bancaria de Occidente en el Líbano. Pero eso, ¿por qué? Porque el Líbano, al igual que Gaza, tiene bajo el subsuelo marítimo, tiene un manto de gas que tú sabes que llega hasta Chipre. Y eso no se lo van a hacer. A ellos no les interesa el pueblo libanés, ni siquiera les interesa a sus aliados libaneses. A sus aliados libaneses los van a utilizar para intentar destruir a la resistencia. Pero lo que les interesa a ellos es el gas que hay ahí, que se cree que puede mantener a la humanidad por más de 150 años, por el manto de gas que hay debajo. Llega hasta Chipre, que por eso está la confrontación entre Chipre, Grecia y Turquía. Entonces, todo esto, ahí aparece otro escenario. Turquía no va a renunciar a explotar ese gas, la parte que le corresponde a ellos. ¿Y con quién se va a confrontar ahí? Con las empresas sionistas que pretenden explotar ese gas. O sea, las variables que podrían llevar a una guerra entre Turquía y el Estado criminal solamente se han mantenido en stand-by por la acción del peor de todos, que es Erdogan. Ese es el tipo que ha mantenido a Turquía en el lado equivocado de la historia. Ahora, en todo este escenario aparece el tema kurdo. El tema kurdo. Por eso que para ellos es elemental todas las fuerzas que están involucradas. Primero, la izquierda kurda, que algunos izquierdistas kurdos, como los trotskistas, traicionaron y se entregaron los brazos a Estados Unidos y de la entidad criminal. Pero hay una enorme cantidad de kurdos nacionalistas que no quieren Estados Unidos, que no quieren la entidad criminal y que son clanes familiares que han llevado a los kurdos, como los Barzani, por ejemplo, ¿no? Que han llevado a los kurdos a trabajar con una estrecha relación con el Estado criminal infanticida y Estados Unidos. O sea,
tampoco ellos la tienen fácil al interior de los kurdos. Entonces, ante toda eventualidad que depende del accionar de personas, ¿ah? Estados Unidos, la entidad criminal y los occidentales europeos, la única garantía que pudieran tener a su favor y por un periodo prolongado es destruir esos países, nada más. Escúchame, Nicola, con esto de que el conflicto va a continuar y que la solución ni siquiera es una guerra, porque la guerra es una guerra de existencia de las dos partes. Estuviste hablando de todo el posible apoyo que puede haber y que una guerra seria contra Irán hasta se podría transformar en la tercera guerra mundial, de la cual hablan muchísimos analistas durante todo este tiempo. ¿Qué significado tuvo la guerra esta de 12 días impuesta a Irán? Entonces el aprendizaje de la misma, vale decir, Estados Unidos, Occidente y la entidad criminal saben a ciencia cierta que Irán no es fácil, que ya Irán no es lo que creía ni lo que hacía creer Netanyahu, Ben-Gvir y Smotrich, que permanentemente le decían a Estados Unidos y a los occidentales que Irán era un tigre de papel muy fácil de destruir. No, ahí se demostró primero que la tecnología militar que tiene Irán es de las más avanzadas del mundo. En segundo lugar, que las armas tecnológicas norteamericanas que emplea Estados Unidos no fueron eficaces en contra de Irán. Y tercero, que una guerra prolongada entre Irán y la entidad criminal va a vaciar de color el estado infanticida. Han salido 1,5 millones de sionistas, han salido de ese estado. La mayor cantidad de los que han salido son jóvenes. Mira lo que te voy a explicar aquí, Israel. Los jóvenes que han salido son la mano de obra que tienen la industria y el comercio sionista. Por esa razón es que han quebrado 72.000 empresas. En esta guerra prolongada han quebrado 72.000 empresas. Los más optimistas dicen que la economía del Estado criminal se podría recuperar en 10 años. Hay otros que dicen no menos de 20, 30. Por otra parte, la población que ha salido, por ejemplo, 1.500 multimillonarios sionistas han salido, han sacado sus inversiones de allí, pues están quebrando. O sea, más allá de ser de religión judía, son empresarios que ven que sus inversiones están quebrando. Entonces, se están instalando en Grecia, se están instalando, incluso algunos se están instalando en Albania, en fin. El tema aquí es que para recuperar eso, tiene que haber una paz completa. Esa paz completa significa la creación de un Estado palestino, claro, atado a un cordón umbilical de la economía norteamericana sionista y de Europa en la parte occidental, pero cualquiera sea el Estado que se cree ahí, el fin del Estado infanticida está a la vista. Entonces, el otro aspecto que tienen ellos, durante muchos años, los sionistas se financiaban, por un lado, por el apoyo norteamericano, por otro, de los sionistas de las 5 familias que te mencionaba, pero también por la emisión de bonos del Tesoro. Vale decir, ellos emiten bonos de deuda que eran comprados por inversionistas occidentales, principalmente sionistas, y que con eso le permitían al Estado mantenerse económicamente y ellos ganar un poco de dinero. Los bonos de deuda sionista, hace 2 años que nadie compra uno. Okay. Entonces, también la cosa se le ve muy fea al Estado sionista. El Estado sionista, Sujel, no puede vivir en guerra y tampoco puede vivir en paz. Esa es la gran disyuntiva que ellos tienen. La única solución para ello, real y definitiva, es disolverse y asimilarse a la zona. No tienen opción. Escuchame, Nicola, el tema este de no puede vivir en guerra, no puede vivir en paz.
Yo creo que lo que está ocurriendo en Gaza, bueno, fuimos testigos de una de las guerras más prolongadas que enfrenta Israel. Ya lleva 2 años y la cosa no tiene una solución clara, a no ser que terminen con Gaza, o sea, a no ser que destruyan todo y que exista migración y que se haga el proyecto que ellos con los norteamericanos están planeando para la nueva costa de Gaza y bueno, toda esa cuestión que en su imaginario están maquinando y que en la prensa hay veces aparece como una posible realidad. ¿En qué va a terminar lo de Gaza, Nicola? ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué es simplemente destrucción y se acaba la historia o cómo va a terminar esta cuestión? Primero, hay que analizar varios factores aquí. La guerra le significa al Estado de Israel, perdón, al Estado infanticida, le significa 200 millones de dólares diarios. No lo pueden seguir soportando ni ellos ni los europeos. Si los europeos ahora están promoviendo el Estado palestino, no porque les dio un ataque de esencia, no, porque no pueden seguir financiando Ucrania y ahora el Estado criminal. No tienen posibilidad a un ritmo de 200 millones de dólares diarios. Los propios sionistas, los Rothschild y todas estas familias que mencioné, estas 5, tampoco tienen capacidad para estar gastando y tirando al mar 200 millones de dólares diarios, porque se están arruinando ellos también. Estados Unidos está en una situación complicadísima, tampoco puede seguir ayudándolo. Entonces, lo van a llevar a la situación mejor. ¿Cuál es la situación mejor para ellos? Destruir al pueblo palestino, hacerlo desaparecer. Y con eso, ellos salvan al Estado criminal, no va a haber más guerra y el resto de Asia Occidental la van a seguir manejando como ya lo habíamos hablado. Pero ¿cuál es el resultado en terreno? La resistencia palestina le ha dado una bofetada gigante a ese ejército de criminales cobardes que tienden a arrancar de los combatientes y luego la emprenden contra las mujeres y los niños. El Estado infanticida, ellos dicen, vamos a tomar Gaza. Si Gaza se la tomaron hace tiempo, el problema es que no la controlan. Gaza de días de ellos, de noche y de la resistencia. La cantidad de sionistas que han muerto. Mire, ayer salió, o anteayer salió un informe de un diario sionista que hablaba de alrededor de 22.000 bajas entre muertos y heridos. Pero resulta que la prensa opositora como el Haaretz dice no. La realidad es que hay 12.000 muertos y hay 35.000 heridos. Entonces, hablar de 1.000 muertos y hablar de 5.000 heridos es una falsedad tremenda. Ahora, ¿por qué digo esto? No se trata de mayor quién mata más o quién mata menos. El problema aquí es que la sociedad sionista, a diferencia de la sociedad palestina, por un lado, la diferencia gigante está en lo valórico, pero por otro lado está en lo siguiente. Ellos dicen, mira, el Estado sionista nos dijo que el lugar más seguro del mundo para los judíos era ocupar Palestina y establecerlo aquí. Pero resulta que la práctica nos demuestra que el lugar más inseguro del mundo para los judíos es vivir en Palestina ocupada. Entonces, ¿qué está pasando? Grecia se llenó de sionistas. ¿Qué pasa con Chipre? Se llenó. Y toda la costa mediterránea se está llenando de... Y dicen, bueno, ya basta. O sea, también eso de que las familias de los soldados no quieren que sus hijos vayan a Gaza es porque ha sido sangriento para ellos. Cuando el Estado dice, mira, tenemos 1.000 muertos, que no se la creen ni ellos, pero resulta que el diario Haaretz una vez publicó un titular que era muy simpático el titular, porque decía, qué curioso, hay más funerales que muertos. Entonces, claro, ese fue el titular. Entonces, te dicen, claro, la gente de los barrios ven que en la casa de la familia X están de duelo y un velorio, en la otra hay un velorio, pero el ejército dice que murió uno en un mes. Entonces,
¿Qué está pasando? Que están sacando sus jóvenes para afuera del Estado. Ahora bien, la reserva están, se va, y salen, principalmente están saliendo al exterior, bueno, vía aérea, qué sé yo. El tema es que piensa también que está saliendo en la mano de obra que ellos tienen, no solo para el ejército. Si cuando no está la reserva en el ejército, están trabajando, están echando a andar las industrias, están echando a andar todo eso. No tienen mano de obra. Como no tienen mano de obra, siguen promoviendo la llegada de tontos útiles del mundo evangélico que los llevan a ver los beneficios del Estado, ¿cómo se llama? Del pueblo elegido por Dios, ¿no? Que eso es la falacia ridícula. Pero bueno, tú sabes bien, pues, que ellos, los sionistas, convirtieron a Dios en agente inmobiliario, ¿no? Que anda regalando tierra, y lo convirtieron también en un Dios racista que tiene pueblos, eligen un pueblo y otro. Que eso es muy fácil de destruir eso. Pero resulta ser que eso ya no se lo achaca tampoco nadie. Si nadie quiere ir a pelear una guerra que no les corresponde. Entonces, mercenarios, sí tienen mercenarios, pero ¿han sido efectivos? No. Han sido, mira, fíjate que en 15 días, la resistencia le hizo 3 operaciones militares. En una perdieron 12 hombres y 30 heridos. En otra perdieron 17 hombres y en una perdieron 8 hombres. O sea, en 15 días perdieron casi 50 y hablan que la guerra de 2 años tiene 1000 muertos. O sea, tú te comprenderás que no, si nadie se la cree. Entonces, la gente dice, no, mi hijo no va a ir a esta guerra, yo lo saco para afuera. Y las familias, fíjate que ahora la gente sale. El problema es la ideología sionista, que es tremendamente racista, y que, fíjate, yo conversaba con un amigo mío, entre paréntesis, argentino, y me decía, Nicola, todos los días llegan 2 vuelos de Tel Aviv cargados de jóvenes judíos que habían ido para allá y se están devolviendo para la Argentina. ¿Te das cuenta? Sí, totalmente. No es una sociedad preparada psicológicamente, ni socialmente, ni económicamente para vivir constantemente en guerra, está claro. Es una sociedad que llega de Europa, la gran mayoría, haber cambiado Europa por Israel, la verdad que, o sea, fue un error estratégico individual, familiar y social. Nicola, el tema del Yemen, porque lo tocaste al principio, y esto como última pregunta, porque ya hace una hora que te estoy molestando. Te agradezco. El tema del Yemen, uno que sigue esta historia desde hace muchísimos años en Asia Occidental, o sea, en Medio Oriente en general, y especialmente el post-revolución islámica, el Frente de la Resistencia, Hezbollah en el Líbano, la resistencia en Palestina, después Irak, y ahora se suma una nueva pieza que es moderna, porque Yemen no existía en el panorama, digamos, de toda esta historia, hasta hace unos años. Y nos sorprende por muchas cuestiones, porque históricamente hubiera sido maravilloso que Yemen hubiera estado desde el comienzo de toda esta historia. Pero bueno, aparece ahora. ¿Qué rol cumple Yemen y en esto del conflicto palestino especialmente? Porque vemos que en el mundo árabe, frente a toda lo que vos llamaste la traición árabe, aparece un árabe que al fin y al cabo está cumpliendo con su responsabilidad como árabe, como musulmán y como ser humano. Bueno, Yemen, si bien es cierto, su primera motivación es la solidaridad irrestricta con el pueblo palestino, no es menos cierto que también ha sido un ejemplo para las masas árabes y islámicas. Yemen es adorado. Mira, en América Latina, Yemen, que era un país desconocido, hoy en día es admirado. De hecho, fue una delegación
una delegación de América Latina a visitar Yemen, y entre ellos un amigo mío que es el nieto de Salvador Allende, ¿no? Que fue a Yemen, estuvo allá, todo, y llegaron todos fascinados de los yemeníes. Ahora bien, Yemen es parte también del problema. Resulta ser que para controlar la nueva ruta de la seda, que hablábamos en un sentido, y para controlar la expansión del comercio chino-ruso, Estados Unidos y la entidad infanticida son los que tienen que controlar el paso y el Mar Rojo. El estrecho de Bab el-Mandeb es importantísimo para controlar, y tratando de debilitar a Yemen para mantenerlo sin poder desarrollarse militarmente a gran escala y que no constituye un peligro y que permita el dominio del Mar Rojo, ellos se han apoderado de la provincia más rica que tiene Yemen, que es la provincia de Ma'arib, donde hay petróleo y gas, y que el encargado de dominar eso son esta cabeza de la serpiente hoy en día en Medio Oriente, que es los Emiratos Árabes, más tropas norteamericanas que están allí. Pero también tenemos el tema de Socotra, donde han instalado bases militares sionistas que apuntan no solo al control del paso del Mar Rojo y Bab el-Mandeb, sino que también apoyar eventualmente a Arabia Saudita y atacar a Irán, que también desde allí ellos pretenden cerrar. Ellos tienen un problema grave en el Mar Rojo, porque ellos consideraban y creían que Arabia Saudita iba a hacer el trabajo sucio de apoderarse de Yemen para tener libre el paso Mar Rojo. Arabia Saudita tuvo que salir de esa guerra porque le dieron una paliza, pero bien dada, que se la dieron los yemeníes. Al lado de Yemen está Djibouti, está en Bab el-Mandeb al frente, en el Cuerno de África está Djibouti, está Somalia, y más atrás está Etiopía. Por lo tanto, no tiene salida al Mar Rojo ninguna fuerza pro-norteamericana. Etiopía está bloqueada en la salida al Mar Rojo, que los etíopes son aliados de Estados Unidos, está bloqueada por Eritrea. Eritrea es la que tiene la salida al Mar Rojo, no los etíopes. Entonces, ahí tú ves que ya los etíopes entraron en una guerra con una provincia que es la provincia del Tigrae. La provincia del Tigrae está y tiene límite con el Mar Rojo. Por eso que se le quieren apoderar los etíopes, pero por encargo de Estados Unidos. Israel, ese Estado criminal, está actuando y va estableciendo bases militares apoyadas por los Emiratos Árabes Unidos en islas que son yemeníes. Entonces, el Yemen, más allá de su digna actitud, también tiene y sabe que el próximo a eliminar son ellos. Entonces, se tienen que preparar para una guerra prolongada. El tema de cómo se podría terminar para siempre toda esta situación, porque el mal del mundo, la fuente de guerra, divisiones, la fuente de todos los males actuales, se llama, y voy a decirlo por su nombre, ¿no?, el Estado de Israel. Esa es la fuente de los males. Eliminándose ese Estado infanticida criminal, se acaba la mayor problemática en el mundo, porque ya la confrontación en Asia Occidental ya no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema comercial. A Irán le da lo mismo. Irán de izquierda o derecha o centro izquierda, progresista, le da lo mismo. A todos los países ya esa confrontación de la era del 60 y 70, ya eso quedó atrás. Hoy en día la globalización de las economías ha hecho de que los países no estén confrontados por divisiones, sino que por intereses económicos y de producciones y de comercialización que tienen. Así que en ese sentido, Yemen va a estar ahí siempre en la mira de ellos. Yemen tiene que robustecerse también más. Ya conversamos los otros actores. Uno de los que no hay que dejar de lado y que es uno de los más peligrosos es
Irak. Irak. Irak es un tema a considerar, porque si todo la zona de Kirkuk, Erbil, queda en manos de los kurdos, sí van a haber problemas graves, porque vamos a tener un Estado 10 veces más poderoso que el Estado criminal y vamos a vivir en guerra permanentemente por 100 años más. Bueno, Nicolás, yo te agradezco muchísimo. Gracias por participar. Yo me beneficié muchísimo con todo este análisis. Seguramente te voy a estar molestando en algunas otras reuniones, digamos, para poder tocar quizás el tema de Irak, quizá el tema de Palestina ya desde lo más profundo. Así que mil gracias por tu participación, Nicolás. Fue un gran placer, como siempre, y espero poder verte pronto. No, gracias a ti, un agrado participar en tu programa y espero que sigamos en contacto. Dale, un fuerte abrazo, Nicolás. Gracias. Bueno, esto fue Irán al aire. Estuvimos con Nicolás Jadue, que nos acompañó desde Chile, un gran analista político, internacionalista, un gran amigo. Así que mis agradecimientos a él y a ustedes también por haber participado de este encuentro. Esto fue Irán al aire y soy Suhail Azad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.